Era solo otra noche ajetreada en el exclusivo restaurante y la camarera Madison corría entre las mesas tratando de satisfacer las demandas de los clientes adinerados. Pero cuando un niño pequeño no mayor de 7 años se sentó solo en una cabina de la esquina, ella apenas lo miró. Después de todo, era un lugar de alta gama y los niños normalmente no pertenecían allí. Lo que Madison no sabía era que el niño que llevaba una simple camisa azul y jeans no era solo un niño perdido en un restaurante de lujo. No, este niño estaba a punto de poner su mundo patas arriba porque era el dueño y todo esto era parte de una prueba antes de comenzar. Dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora, comencemos. Madison había estado trabajando en el Sterling, el restaurante más prestigioso de la ciudad, durante más de 2 años. Sabía cómo manejar clientes de alto perfil, haciendo malabarismos magistralmente con los pedidos y las sonrisas, asegurándose de que los invitados adinerados obtuvieran lo que querían. Pero había una cosa que no había comprendido del todo, la importancia de a quien servía esa noche en particular. El restaurante tenuemente iluminado estaba lleno de la multitud habitual, los empresarios bien vestidos, las celebridades. Y élites, el tipo de personas que siempre la hacían sentir como otra cara entre la multitud. Fue entonces cuando lo notó un niño pequeño no mayor de 7 años sentado en una esquina bus. Solo su ropa era simple, nada como los trajes caros o vestidos de diseñador de los otros invitados. Una camisa azul suelta, jeans descoloridos y zapatillas de deporte. Estaba solo observando tranquilamente a la gente a su alrededor como si perteneciera allí. Madison levantó una ceja. ¿Quién deja que su hijo cene solo en un lugar como este? Tal vez estaba perdido. Sin pensar mucho en ello, pasó junto a él ignorando al niño mientras se dirigía a una mesa de clientes habituales que tenían su pedido habitual listo. Ya podía sentir el calor de la noche rusa. El restaurante estaba animado y no había tiempo que perder con nadie que no fuera un cliente que pagaba. Ni siquiera se detuvo a preguntarle al niño si necesitaba algo, asumiendo que solo era un niño esperando a sus padres. Además, la clientela adinerada tenía toda su atención, pero mientras cumplía con sus deberes, una extraña sensación comenzó a instalarse en su estómago. Algo sobre ese niño la molestaba. Cuando pasó a su lado de nuevo, escuchó una voz tranquila. Disculpe, señorita. El niño llamó, su tono educado, todavía extrañamente confiada para alguien tan joven. Madison se volvió molesta. Estaba inundada de pedidos y no tenía tiempo para un niño. ¿Qué es lo que preguntó sin ocultar la irritación en su voz? El chico levantó la vista, sus grandes ojos llenos de una calma inquietante. Me gustaría hablar con el dueño del restaurante. ¿Es eso posible? Preguntó simplemente. Madison se burló internamente. Tal vez pensó que era lindo, pero estaba perdiendo su tiempo. El dueño no está aquí ahora mismo, respondió despidiéndolo con un gesto. Se giró para irse, pero el chico no se movió. En cambio sonrió y dijo, en realidad soy el dueño. Madison se congeló a medio paso. Apenas escuchó las palabras, pero cuando se giró para mirarlo vio que su expresión no había cambiado. Había algo en la tranquila confianza en su voz que la hizo cuestionarlo todo. ¿Había escuchado bien? No, cariño, dijo con una leve risa, tratando de quitarle importancia al momento incómodo. El dueño no se parece a ti. El chico no se inmutó, en cambio metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño teléfono elegante, pulsó algunos botones y lo sostuvo hacia ella. Si no me crees, puedes llamar a la oficina, dijo en voz baja. Estoy segura que lo confirmarán. Madison se quedó mirando la pantalla. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser esto realmente cierto? Pero no tuvo tiempo de pensarlo. El siguiente cliente ya la estaba llamando. Tenía trabajo que hacer, así que se alejó descartando el encuentro como una extraña broma infantil. Lo que no sabía era que en ese momento esta misma interacción iba a cambiar su vida para siempre. La noche continuó y Madison intentó sacar de su mente el extraño encuentro con el chico, pero cuanto más se movía por el restaurante más la molestaba. Había trabajado en el Sterling el tiempo suficiente para saber que no era un lugar donde la gente pudiera entrar y afirmar ser dueño de él. Lugar, claro, que había visto pasar a multimillonarios excéntricos y celebridades, pero todos tenían un aura, algo que los diferenciaba. Este chico, sin embargo, parecía ordinario. Aún así lo hizo a un lado. La prisa por la cena no iba a disminuir. Tenía pedidos para llevar, comidas para servir y clientes que pagaban mucho que atender. Mientras se movía de mesa en mesa, las palabras del chico resonaron en su mente, pero ella se negó a ceder a la curiosidad. Pero algo más estaba sucediendo en él. Restaurante. Madison podía sentir el cambio en el aire.
Al principio fue sutil, una tensión que comenzó a acumularse como un hilo invisible que apretaba todo con más fuerza. El murmullo de la conversación se volvió más silencioso y el personal parecía un poco menos concentrado. Incluso el zumbido habitual de la cocina se sentía distante. El chico que había estado sentado solo ahora se había ido. Madison no notó su partida hasta que escuchó el leve sonido de tacones haciendo clic contra los pisos pulidos. Se giró para ver al gerente general, Mike, caminando rápidamente hacia ella con una mirada seria en su rostro. Madison Mike dijo su voz tensa, ¿dónde está el Bo que estaba sentado en el stand 12? El corazón de Madison dio un vuelco. Se ha ido, respondió, la confusión se arrastraba. ¿Por qué se había ido? Mike frunció el ceño, era el hijo del dueño. Está aquí en una prueba para ver cómo se comporta el personal con los clientes. Madison parpadeó, su mente corría, el chico, el hijo del dueño, recordó la sonrisa tranquila y engreída que le había dado, el teléfono, la forma en que hablaba con tanta confianza, pero no tenía sentido. El dueño hijo no se parecía a él, no había manera antes de que ella pudiera decir algo. El teléfono de Mike vibró en su bolsillo, lo sacó sus ojos escaneando el mensaje. Rápidamente te necesito en mi oficina ahora, dijo Mike abruptamente, su tono más frío de lo habitual. Ahora Madison lo siguió, su mente dando vueltas. Esto no podía estar pasando. El hijo del dueño había estado tan segura de que todo era una broma, pero si era verdad, entonces lo que acababa de ocurrir era el chico probándola, o era solo parte de algo más grande. Cuando entraron a la oficina, Mike cerró la puerta de golpe detrás de ellos, la miró con una expresión dura. ¿No sabes con quién estabas tratando? ¿Esta noche tú sabes? Preguntó en voz baja. Ese chico es el verdadero dueño del Sterling y tiene una forma muy específica de probar a su personal. Ve cómo tratan a los demás, cómo se comportan bajo presión, y tu despido de él. Hizo una pausa dejando que el peso de las palabras se asentara. Eso te va a costar. Madison sintió un escalofrío, una oleada de pánico la recorrió. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. No lo sabía, ella tartamudeó, pensé que pensabas que era solo un niño. Mike la interrumpió. Ese es el problema con gente como tú, crees que sabes lo que importa pero no lo sabes, no tienes idea de lo que este lugar realmente representa, no sabes el tipo de hombre que es el dueño. Y ahora se inclinó en su cara a centímetros de la de ella. Ahora lo vas a descubrir porque lo estoy llamando ahora mismo, y si pensabas que esto era solo un juego te equivocas. El pecho de Madison se apretó, cada fibra de su ser gritó en pánico. Siempre había sido la camarera trabajadora la que conocía su lugar, pero esto era algo diferente, algo mucho más grande de lo que alguna vez había imaginado. El teléfono sonó, su tono estridente cortando el tenso silencio en la oficina. Las manos de Madison temblaron mientras veía a Mike levantar el auricular. Sus ojos nunca la dejaban. El peso del momento se sentía insoportable, como si todo estuviera cambiando de repente, un movimiento en falso en su carrera en el Sterling. Toda su vida aquí podría terminar. Señor Sterling, la tengo aquí. Madison, la camarera, ella es la que. Mike se detuvo a media frase, escuchando atentamente su expresión. Cambió, la dureza en sus ojos suavizándose por un momento. Asintió y luego colgó el teléfono, todavía mirando a Madison. Una larga pausa llenó la habitación antes de que Mike finalmente SPF tiene suerte, el dueño está dispuesto a darte una segunda oportunidad. El corazón de Madison se aceleró, su mente dando vueltas. Segunda oportunidad. ¿Qué significa eso? Mike se levantó y caminó por la habitación tomándose su tiempo antes de responder. Significa que el hijo del dueño al que ignoraste antes quiere ver qué tipo de persona eres realmente, te está poniendo a prueba. Madison, la forma en que tratas a la gente, la forma en que respondes a la presión, todo es parte de su proceso, pero ya has fallado una de las pruebas más grandes. Madison sintió que el suelo se resbalaba bajo sus pies, había estado demasiado concentrada en hacer su trabajo, demasiado distraída por la prisa de la noche para darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El chico la había estado observando, no solo a ella sino a todos en el restaurante. Había visto cómo lo trataba, cómo lo ignoraba, y ahora las consecuencias se desarrollaban frente a ella. Diciendo que fallé, preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Mike se giró para mirarla, su rostro una mezcla de simpatía y fría profesionalidad. Lo trataste como a otro niño, y eso es un error. Madison, la familia del dueño no se les trata así, son los que construyeron este lugar desde cero, lo ven todo. Y ahora dejó escapar un profundo suspiro. Ahora depende de ti arreglar esto. El hijo del dueño lo ha dejado claro. Si quieres conservar tu trabajo aquí, si quieres seguir empleado en el Sterling, tienes que demostrar lo que vales.
él está dispuesto a darte una oportunidad. Pero el siguiente paso depende de ti. La mente de Madison estaba acelerada. No tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer ahora. ¿Era esto algún tipo de juego, una prueba retorcida para ver quién podía triunfar en el mundo de las altas apuestas de la gastronomía? Pensó en el chico, la calma en sus ojos, la forma en que se comportaba, pero esto no era un juego, esto era real y el peso de esa comprensión la golpeó fuerte. Tienes que ir y disculparte con él, Mike continuó con su voz firme. No solo una disculpa casual. Tienes que demostrarle que lo respetas. Tienes que demostrar que entiendes lo que representa este lugar. Él. Sterling no es solo un restaurante. Madison, es un legado y si quieres formar parte de él, tienes que actuar como tal. La idea de enfrentarse a ese chico de nuevo. Admitir su error le revolvió el estómago a Madison. No estaba segura de estar lista para esto, pero sabía que no había vuelta atrás. Él asintió lentamente. Su voz apenas era audible. Haré lo que sea necesario. Mike la miró, su expresión se suavizó un poco. Bueno, entonces vete, está esperando. Madison se giró para salir de la oficina. Sintió el peso de toda la noche caer sobre ella. Había cometido un error y ahora tenía que arreglarlo. Pero, ¿y si era demasiado tarde? ¿Y si el daño ya estaba hecho? ¿Y si esto no se trataba solo de un chico que la ponía a prueba? ¿Y si se trataba de algo más grande? ¿Algo que podría cambiar todo lo que sabía sobre Sterling y las personas que lo dirigían? Los pasos de Madison eran temblorosos mientras regresaba al comedor principal. El ruido de los cubiertos tintineando, las conversaciones tranquilas y el zumbido de la cocina se sentían como si todo se hubiera reducido a un rugido sordo. Sus pensamientos estaban consumidos por una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué le diría al chico? El hijo del dueño, que la había observado en silencio despedirse, que ahora tenía su carrera en la palma de su mano. Pasó junto a las mesas bulliciosas, sus ojos escaneando la habitación. Para el chico la atmósfera en el restaurante había cambiado, había una calma inquietante flotando en el aire como si todos estuvieran esperando que algo sucediera y Madison podía sentir cada par de ojos sobre ella. El peso del momento la estaba sofocando. Finalmente lo vio, estaba sentado en una mesa cerca del fondo, sus pies balanceándose bajo la silla mientras giraba un tenedor distraídamente en su mano. Estaba solo otra vez tal como había estado cuando lo vio por primera vez, pero esta vez algo se sentía diferente, había un aura a su alrededor, una confianza tranquila que hizo que su estómago se apretara. Respiró hondo, robándose a sí misma para lo que estaba por venir. No podía deshacer lo que ya había sucedido, pero tal vez, solo tal vez, podría demostrar que era digna de una segunda oportunidad. Tenía que intentar acercarse a él. Sintió un nudo en la garganta. El chico no la miró de inmediato, solo siguió girando el tenedor casi como si estuviera esperando que ella hablara primero. Se quedó allí. Por un momento, insegura de qué decir. El zumbido del restaurante pareció hacerse más fuerte en sus oídos y los segundos se sintieron como una eternidad. Finalmente se aclaró la garganta. Te debo una disculpa, dijo su voz temblorosa pero sincera. No sabía quién eras, debería haberte tratado con más respeto. El chico hizo una pausa, el tenedor deteniéndose a mitad de giro. Lentamente la miró, sus ojos se encontraron con los de ella. No había ira en ellos, ninguna malicia, solo una calma que hizo que Madison se sintiera como si la estuvieran pesando y midiendo de una manera que nunca antes había experimentado. Entiendo, dijo en voz baja, es difícil ver a las personas por quienes realmente son, pero a veces las personas te muestran quiénes son por cómo tratan a los demás. Madison se tragó el peso de sus palabras, golpeándola más fuerte de lo que esperaba. Él tenía razón, ella lo había juzgado sin saber nada sobre él y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Lo siento, repitió su voz ahora más fuerte, no me di cuenta de lo importante que era este lugar para ti o lo importante que eres. El chico sonrió suavemente, pero no era la sonrisa de un niño, era la sonrisa de alguien que había visto demasiado, que entendía más de lo que dejaba ver. Está bien, dijo, he estado probando a todos esta noche, no solo a ti, sino que quería ver cómo trataban a las personas, yo cómo trataban a alguien que pensaban que no tenía valor. Madison parpadeó confundida, así que todo esto era una prueba. Él asintió, su mirada firme, no solo para ti, para todos. Aquí la forma en que actúa la gente cuando cree que nadie está mirando dice mucho sobre quienes son realmente. Ella sintió
Una punzada de culpa. La prueba no era solo sobre ella, era sobre todo el personal, sobre cómo lo trataban, sobre cómo se trataban entre sí, y ella había fallado, pero no estaba segura de si ese fracaso era el final o si podría ser el comienzo de algo más. No quise fallar, Madison dijo, las palabras saliendo casi desesperadamente, pero quiero hacerlo mejor, quiero probarme a mí mismo. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. La expresión del chico se suavizó y por primera vez desde que lo había visto. Parecía un niño, otra vez un niño con una sabiduría mucho más allá de sus años. Ya la tienes, dijo con tranquila confianza en su voz. Ahora veamos qué haces después. Madison dio un paso atrás, su corazón acelerado. No sabía qué significaba esto, pero sabía una cosa con certeza: su mundo estaba a punto de cambiar y el chico sentado frente a ella, él era la clave. El corazón de Madison golpeaba en su pecho mientras estaba parada allí mirando al chico. Sus palabras resonaron en su mente. Ya lo has hecho. Él le había dado una oportunidad, pero ¿qué significaba realmente? ¿Qué haría después? El peso de esa pregunta la presionó y en ese momento se dio cuenta de que no solo estaba siendo puesta a prueba por un niño, estaba siendo puesta a prueba por los cimientos mismos del Sterling. El chico volvió su mirada a su plato, su expresión aún ilegible. Podía sentir la tensión en el aire, como si cada persona en el restaurante, cada miembro del personal estuviera mirando para ver cómo se desarrollaría esto. Madison tragó saliva tratando de estabilizar su respiración. Tenía que arreglar esto, ya no había vuelta atrás. No sé qué decir, admitió. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, pero prometo que no volveré a cometer el mismo error. Ahora entiendo, no se trata solo de servir comida o seguir las reglas, se trata de la forma en que las personas se tratan, el respeto que dan a todos sin importar quiénes sean. El chico asintió lentamente, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Bueno, porque eso es en lo que se basa este lugar: respeto, integridad y comprender a las personas por lo que realmente son, no por lo que crees que lo son. Madison sintió el aguijón de sus palabras, pero había algo en ellas que hizo clic. No se trataba solo de su error, se trataba de algo más grande, se trataba de la forma en que las personas se trataban en este mundo, la forma en que las apariencias pueden engañar y lo importante que era mirar más allá de la superficie. Ella había aprendido que por las malas puedo hacerlo mejor, dijo, su voz ahora más firme, más segura. Quiero ser parte de este lugar de lo que representa. He estado ciego, pero ahora lo veo, sé lo que tengo que hacer. El chico la estudió por un momento más antes de finalmente levantarse, su silla raspando contra el suelo. Madison sintió que se le cortaba la respiración mientras caminaba alrededor de la mesa para pararse frente a ella. Tienes razón, dijo en voz baja, no se trata solo de comida y servicio, se trata de personas y creo que estás lista para entender eso. Se detuvo por un momento como si sopesara algo en su mente, pero hay más que necesitas saber. El corazón de Madison dio un vuelco a latir más, asintió, sus ojos se encontraron con los de ella. Este restaurante, el Sterling, es más que un lugar para comer, es un reflejo de quién somos, un lugar donde los ricos y poderosos vienen a ver y ser vistos, pero también es un lugar donde el personal es más que solo empleados. Eres parte de la historia, parte de la experiencia, y eso significa que también tienes una responsabilidad. Madison sintió la presión de sus palabras calar hondo en sus huesos. Ya no solo trabajaba en un restaurante de alta gama, era parte de algo más grande, un legado, un mundo que no había entendido completamente hasta ahora. No me di cuenta, murmuró, no entendía lo que significaba ser parte de algo como esto. Los labios del chico se curvaron en una leve sonrisa. La mayoría de la gente no lo hace, pero es por eso que estoy aquí, para ayudar a las personas a ver lo que es realmente importante, para asegurarse de que todos, sin importar quiénes sean tratados con el respeto que merecen. Y tú, Madison, acabas de dar el primer paso por primera vez esa noche. Madison sintió una oleada de alivio que la invadió. Había cometido un error. Sí, pero ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. El chico no solo le había dado una segunda oportunidad, le había dado una nueva perspectiva de la vida, de las personas y de lo que significaba comprender realmente a quienes la rodeaban. Mientras se volvía para irse, su mente ya estaba corriendo con las posibilidades. No había vuelta atrás, ahora su viaje apenas comenzaba y pasara lo que pasara después. Ella sabía una cosa con certeza: ya no era solo una camarera, era parte de algo más grande que ella misma, un legado que lo cambiaría todo. Y mientras se alejaba, no pudo evitar preguntarse quién más sería puesto a prueba a continuación. ¿Quién más en este restaurante, en este mundo, tendría que enfrentar la realidad de quienes eran realmente?